La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto.
la tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake,
Nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano. Así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3,000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces, y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos.
pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego, sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14.000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes. Es una de las contradicciones más extrañas de Estados Unidos. El noreste, cuna de ciudades, comercio y multitudes, esconde una vasta tierra salvaje casi deshabitada en su extremo norte. Al sur viven millones apretados unos contra otros. Pero aquí arriba hay espacio de sobra para todos y casi nadie lo aprovecha. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo terminó el corazón de la región más abarrotada de Estados Unidos, con una de sus fronteras más solitarias? El noreste de Estados Unidos es hogar de más de 50 millones de personas. Es una de las regiones más activas y más densamente pobladas de todo Estados Unidos. Pero casi 90% de esa gente vive en su mitad sur. Si vas hacia el norte, más allá de las grandes ciudades y las autopistas, todo cambia. El ruido se apaga y las luces se vuelven escasas. Te encuentras en otro mundo. Una tierra tranquila de bosques, lagos y montañas que se extienden por el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Este es el noreste vacío de Estados Unidos, y el misterio es sencillo. ¿Por qué esta parte de una de las regiones más llenas del país está tan vacía? Primero, veamos a Nueva Inglaterra como tal. Massachusetts y Rhode Island están a reventar, mientras que Maine, Vermont y New Hampshire se sienten muy abiertos. Connecticut se queda en medio, literal y figuradamente. Massachusetts es básicamente un imán de gente. La mayoría vive alrededor de Boston y de las ciudades cercanas, como Cambridge, Worcester y Springfield,
donde todo está cerca, lleno y urbanizado. Rhode Island será pequeño, pero tiene una densidad de ciudad grande. Connecticut está justo entre Boston y Nueva York, y se nota. Tiene una costa muy concurrida y pueblos más tranquilos tierra adentro. No está ni muy lleno ni muy vacío. Es el punto medio. En cuanto cruzas a New Hampshire, todo se desacelera. Están Manchester y Nashua. Pero la mayor parte del estado son bosques, lagos y tierras abiertas. Luego está Vermont, fácilmente la región menos poblada de todas. Las montañas verdes lo atraviesan por la mitad, y la mayoría de la gente vive en pueblos pequeños. Y Maine es enorme, y en su mayoría está vacío. La mayoría se queda en la costa sur. Si te vas al norte, encuentras bosques interminables, lagos y caminos largos y silenciosos. Es hermoso, pero se siente como el borde del mapa. Hoy, la mitad norte del noreste, el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, alberga apenas unos 5 millones de personas. Eso es más o menos lo mismo que la población del área metropolitana de Boston por sí sola. Para ponerlo en perspectiva, si tomas el sur de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, más o menos la misma extensión de tierra, obtienes unas 10 veces más gente viviendo ahí. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Todo se reduce a la geografía, la historia y la economía, y a cómo siempre han trabajado juntas para mantener el norte vacío. Empecemos por la tierra misma. El asunto es que, mientras más al norte vas, más duro se vuelve el terreno. El sur de Nueva Inglaterra y el sur del estado de Nueva York están llenos de colinas suaves, valles amplios y llanuras costeras. Pero luego vienen las montañas. Son antiguas, erosionadas y salvajes. En el norte de Nueva York verás los Adirondacks. Al este, las montañas verdes cruzan el centro de Vermont y se alargan hasta Quebec. Si sigues, llegas a las montañas blancas de New Hampshire. Ahí está el Monte Washington, famoso por tener de los climas más extremos del planeta. Y más allá, las montañas del oeste de Maine se siguen hacia Canadá. Esas no son colinitas suaves, son barreras de verdad, y le deben su forma a una de las fuerzas más poderosas en la historia de la Tierra: el hielo. Durante la última edad de hielo, enormes glaciares cubrieron estas tierras. Cuando por fin se retiraron, tallaron valles profundos y dejaron atrás una capa de suelo delgado y rocoso. Después, esas cuencas se llenaron de agua y crearon miles de lagos y lagunas. Es una tierra hermosa, pero difícil para vivir. La agricultura nunca tuvo oportunidad aquí, como la tuvo más al sur, donde la tierra es mucho más fértil. Así que las montañas se quedaron salvajes, cubiertas de bosques densos, que incluso hoy se extienden por kilómetros. El norte de Maine y los Adirondacks juntos forman uno de los bosques continuos más grandes al este del río Mississippi. Durante siglos, la gente ha venido aquí a talar madera, pescar o cazar, pero nunca en grandes multitudes. Y luego está el clima. Aquí arriba los inviernos son largos, oscuros y fríos. La nieve se acumula temprano y no se va fácilmente. Los veranos son cortos y la temporada de cultivo apenas alcanza para sembrar. No es precisamente un lugar que diga, ven a empezar una nueva vida. Pero claro, algunas personas sí lo hicieron. Y aquí es donde entra la historia. Mucho antes de que llegaran los europeos, estas tierras eran hogar de naciones indígenas. Los Abenaki, que vivían en Vermont, New Hampshire y Maine, tenían complejas rutas comerciales que conectaban sus comunidades desde el actual Quebec hasta Massachusetts. Más al oeste, la poderosa Confederación Iroquesa extendía su influencia hacia los Adirondacks, controlando enormes zonas de caza y rutas comerciales. Luego llegaron los europeos. En el siglo XVII, exploradores y comerciantes de pieles franceses avanzaron hacia el sur desde Quebec. Levantaron puestos a lo largo de ríos y lagos que conectaban la región con Canadá. Vieron oportunidad, pieles, pesca, madera, pero no tierras de cultivo. El bosque denso y los inviernos duros mantuvieron los asentamientos pequeños y dispersos. Los ingleses, por su parte, al expandirse hacia el norte desde la colonia de la bahía de Massachusetts, se enfocaron en la costa. Se establecieron en el sur de Maine y New Hampshire, pero internarse tierra adentro era otra historia. Entre el frío, el bosque y la resistencia de las naciones nativas, su avance fue lento y peligroso. Durante más de un siglo, el interior del noreste norteño se mantuvo salvaje. Más tarde, alrededor de la década de 1760, los británicos tomaron el control de la región. Llegaron especuladores de tierras, especialmente a Vermont,
que tanto Nueva York como New Hampshire reclamaban como suya. Estas reclamaciones superpuestas llevaron al caos y eventualmente Vermont se declaró una república independiente en 1777. Durante 14 años existió por su cuenta, hasta que se unió a Estados Unidos en 1791 como el estado número 14. New Hampshire se fue internando desde la costa, construyendo pueblos en los valles entre sus montañas de granito. Maine, mientras tanto, pasó siglos siendo parte de Massachusetts. Su economía giraba en torno a la madera y la construcción de barcos. Los árboles se convertían en mástiles y tablones para las crecientes armadas británica y más tarde, estadounidense. Y en el norte de Nueva York, los Adirondacks siguieron siendo una frontera salvaje mucho después de que el resto del estado se llenara. El terreno era demasiado áspero y los inviernos demasiado duros. La tala, la minería y más tarde el turismo traerían gente hacia el norte, pero nunca en grandes cantidades. Para mediados de 1800, las partes del sur de Nueva Inglaterra estaban en pleno auge. Las ciudades crecían, las fábricas no paraban y los inmigrantes llegaban en grandes cantidades. Pero las regiones del norte se quedaron tranquilas. Así que, como ya sabemos, las montañas son la primera gran barrera. Hacen que todo sea más difícil: viajar, construir, cultivar y sobrevivir al invierno. El suelo es delgado, rocoso y pobre, y lo que hay debajo no es mucho mejor. La región no tiene ricos yacimientos minerales, ni vetas de carbón como los Apalaches más al sur. Sin recursos valiosos que explotar, ni tierras fáciles de cultivar, no había muchas razones para que los colonos se quedaran. Esa fue una de las razones por las que la economía nunca despegó. El noreste vacío nunca se convirtió en un centro industrial. El sur de Nueva Inglaterra tenía ríos que impulsaban las primeras fábricas, puertos que la conectaban con el comercio global y ciudades que atraían a millones de inmigrantes. El norte de Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York no tenían nada de eso. Tenían madera, granito y papeleras. Todo útil, pero esas industrias no crearon grandes ciudades. Incluso hoy, la economía allá arriba depende de los mismos recursos, junto con el turismo. La gente viene a hacer caminatas, esquiar, pescar y escapar de la vida de ciudad. Pero la mayoría no se queda todo el año. Los pueblos se llenan en verano y otoño, y luego se vacían cuando empieza a caer la nieve. Unas cuantas ciudades pequeñas, Portland, Burlington, Manchester, prosperan, pero aquí no hay un Boston ni un Nueva York. No vas a encontrar enormes universidades, sedes corporativas, ni aeropuertos internacionales que atraigan a jóvenes y familias. De hecho, algunos estados han llegado al punto de pagarle a la gente para que se mude allá. Maine y Vermont han lanzado programas que ofrecen dinero a trabajadores remotos que se muden. Es un intento bastante desesperado por revertir décadas de pérdida de población. Hoy, este noreste vacío alberga apenas alrededor de 1% de la población de Estados Unidos. Es una tierra de bosques profundos, lagos helados y pueblos tranquilos. La vida salvaje nunca se fue del todo de esta región, pero esa quietud también es lo que hace tan especial a este lugar. El resto del noreste está lleno de ruido y movimiento constantes. Mientras tanto, el norte es un recordatorio de lo que alguna vez fue la región: salvaje, fría e indómita. Así es como el corazón de la región más concurrida de Estados Unidos sigue siendo una de sus últimas fronteras verdaderas. La película Tiburón se estrenó en 1975 y desde entonces la gente ha estado aterrada por estas criaturas. Algunas personas temen ver la cabeza de un gran tiburón blanco salir de su ducha, sin mencionar el miedo de encontrarse con uno en la piscina. Por supuesto, nada de esto es realmente posible, pero hay otros hechos que sí dan miedo. Por ejemplo, los tiburones pueden atacar los barcos. Es poco probable que los hundan, pero eso depende del tamaño del tiburón y del tamaño del barco. Hoy vamos a sumergirnos en los datos y mitos del mayor depredador del mar. Corría el año 1953. Una típica mañana de julio, dos pescadores se embarcaron para su búsqueda diaria de langostas. Navegaron en sudor y blanco hasta la costa de la isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia, Canadá. Como era la temporada de langostas, había muchas embarcaciones en el agua, pero aquel día algo extraño sucedió. Tan pronto como llegaron al sitio, notaron una gran aleta dorsal que perseguía su barco. Se sorprendieron al ver que el tiburón seguía cada movimiento de su bote. Durante toda una semana navegaron hasta allí y el tiburón siempre los seguía, hasta que una mañana, mientras los hombres estaban solos en el mar, el tiburón cargó a toda velocidad contra el bote e hizo un agujero de 18 centímetros en el fondo. El dory volcó y ambos hombres cayeron al agua.
Sin embargo, el tiburón no fue tras ellos. En cambio, se alejó y desapareció para siempre. Por si no lo sabías, un dory es un pequeño y frágil bote que mide entre 5 y 7 metros de largo. ¿Cuán grande tenía que ser ese tiburón para hundirlo? Bueno, tan pronto como el bote fue recuperado del océano, los investigadores encontraron algo interesante. Uno de los dientes del tiburón estaba incrustado en el casco. Según los expertos de Harvard que analizaron el diente, pertenecía a un tiburón blanco de 5 metros que pesaba alrededor de 550 kilogramos. Pero algo intrigó mucho a los científicos. El gran tiburón blanco no parecía estar interesado en los hombres a bordo, sino en el barco. La pregunta es, ¿por qué? Algunas personas suponen que siguió el dory porque era blanco, y probablemente el animal pensó que era algún gran mamífero blanco. No es el primer bote que un tiburón ha atacado. En realidad, los tiburones no intentan hundir los barcos porque sean malvados y perversos. Más bien, se debe a las aguas turbias y los materiales duros que los hacen confundir objetos inanimados con su menú habitual. Pero eso no es lo que hemos aprendido de la cultura popular. En Tiburón, el protagonista logró hacer varios agujeros en el orca al embestir el barco. El orca era un barco de pesca estilo Nueva Escocia, hecho de tablas de madera. No era muy grande, por lo que parecía plausible que un gran tiburón blanco pudiera embestirlo. Pero según los cazadores de mitos, eso está muy lejos de la verdad. Un gran tiburón blanco nadando a su máxima velocidad no sería capaz de derribar un barco de pesca de tamaño medio, y mucho menos una nave más grande. Algunos tiburones como el toro o el blanco pueden volcar embarcaciones más pequeñas, como kayaks o botes. Si esto sucede, es muy probable que crean que se trata de un mamífero marino y lo empujen antes de dar el primer mordisco. Ningún científico puede decir con seguridad por qué hacen esto, solo que generalmente es un malentendido por parte del animal. El Comité de Investigación de Tiburones, una organización científica sin fines de lucro, ha documentado muchos ataques de tiburones a objetos inanimados y está tratando de responder a esa pregunta de manera más exhaustiva. Hasta ahora han observado varios ataques a objetos como boyas de trampas para cangrejos y bolsas flotantes inflables. El sitio web también ha registrado 2 famosos ataques a barcos. El primer incidente ocurrió en 1959, cuando un tiburón dejó un diente en el casco de un barco. Los investigadores más tarde lo identificaron como un gran tiburón blanco de 4 metros. El informe del otro ataque, que ocurrió en 1989, afirma que un barco fue rodeado por un gran tiburón blanco antes de que el animal nadara a toda velocidad hacia la embarcación y la golpeara varias veces. Por supuesto, quienes sufren más las consecuencias de los ataques y encuentros con tiburones no son los botes, sino los surfistas que parecen grandes focas tambaleantes desde la perspectiva de un tiburón. Según el Comité de Investigación de Tiburones, ha habido 41 ataques confirmados a surfistas en la costa oeste de América del Norte a lo largo del último siglo. Entonces, ¿deberíamos tener tanto miedo a los tiburones después de todo? Aprendamos más sobre estas magníficas criaturas marinas. Por ejemplo, ¿cuántas especies de tiburones puedes nombrar? ¿4? ¿8? ¿10? Bueno, hay más de 500 especies de tiburones nadando en el océano. Varían desde especímenes pequeños del tamaño aproximado de una mano humana hasta criaturas de hasta 12 metros de largo. La especie de tiburón más grande en realidad no es el tiburón blanco, sino el tiburón ballena. E incluso estos son pequeños comparados con el gran megalodón. Esta antigua criatura que vivió hace unos 20 millones de años alcanzó una longitud inimaginable de 18 metros. Es lo mismo que 2 o 3 autobuses colocados uno tras otro. Yo no nadaría en aguas infestadas de megalodones, ni aunque me desafiaras. De eso puedes estar seguro. Sabemos que los tiburones son muy buenos cazadores, pero ¿por qué es así? Sus cuerpos parecen haber sido estratégicamente construidos para la velocidad. En lugar de tener un esqueleto de hueso, como nosotros los humanos, los tiburones tienen un esqueleto de cartílago.
lo que los hace mucho más ligeros y también nadadores súper rápidos. Cada especie de tiburón caza dependiendo de sus necesidades nutricionales. Por lo tanto, las especies de tiburones que crecen hasta un promedio de 1 metro tienen una dieta basada en peces. Los que crecen más empiezan a alimentarse de animales más grandes, como leones marinos y focas. A lo largo de su vida, algunas especies de tiburón pueden perder más de 30.000 dientes. A diferencia de los humanos, que nacen con un número determinado de dientes en la mandíbula, los tiburones tienen un suministro aparentemente ilimitado. Es cierto que pierden dientes con bastante facilidad, ya que pueden quedar atrapados en su presa, por ejemplo. También tienen múltiples filas de dientes. Las mandíbulas de un gran tiburón blanco pueden contener hasta 7 filas de dientes que alcanzan más de 15 centímetros de largo. Y ya que estamos hablando de grandes tiburones blancos, la especie más temida que deambula por los océanos, este es Ray. Ray es un tiburón blanco adulto. Puede nadar hasta 80 kilómetros al día, por lo que necesita mucha grasa para mantener su cuerpo en funcionamiento. Lo curioso de Ray es que cuando abre la mandíbula para cazar, sus ojos se retraen junto con su cabeza, por lo que su visión se ve obstaculizada en el momento en que da un mordisco. A él le gusta cuando el agua está turbia y la visibilidad es baja. Eso hace que sea más difícil para su presa verlo acercarse. Estas condiciones lo ayudan a atrapar esa deliciosa foca, pero esto también puede hacer que confunda un bote con el almuerzo y que termine asustando a los humanos. Algunas películas de Hollywood aman retratar a los tiburones como si tuvieran superpoderes. Aunque no son innatamente crueles, una especie de tiburón tiene algo que puede considerarse bizarro. Los tiburones martillo, una de las especies de tiburones más peligrosas, tienen una especie de sexto sentido. Dentro de su cabeza hay órganos electroreceptores llamados ampollas de Lorenzini. Estos órganos les permiten detectar los campos electromagnéticos de todos los seres vivos del océano. Esto mejora muchísimo sus habilidades de caza. Incluso pueden encontrar presas escondidas en la arena porque sienten su campo electromagnético. Hay algo que es seguro: si un tiburón vive en un ecosistema equilibrado, no sentirá la necesidad de atacar cosas desconocidas. Sin embargo, estos animales son curiosos, así que tal vez deberíamos ser un poco más indulgentes cuando muerden una parte de un barco al azar. Los gatos han sido durante mucho tiempo mascotas que traen buena suerte a los barcos. Los marineros llevaban a sus amigos peludos a bordo para aumentar sus posibilidades de navegar con seguridad por aguas imprevisibles. Pero esta historia se trata del primer gato en dar buena suerte a un dirigible. En agosto de 1910, Walter Wellman, un viajero, aeronauta y periodista estadounidense, decidió hacer un viaje aéreo a través del Atlántico, algo que aún nadie había conseguido hacer. Desafortunadamente, tuvo que retrasar su viaje hasta octubre para que el dirigible, bautizado como América, estuviera completamente listo, y por lo tanto, Wellman y su tripulación de 5 hombres subieron a bordo de la nave el 15 de octubre en Atlantic City, Nueva Jersey. Sin embargo, justo antes de salir del hangar, uno de los miembros de la tripulación se fijó en un gato callejero dormitando en un rincón. Con una sonrisa traviesa, el hombre se abalanzó sobre el felino atigrado y lo tomó en brazos antes de que el animal pudiera protestar, cosa que hizo ruidosamente. Cuando la tripulación subió a bordo, el gato fue dejado en el bote salvavidas, colgando bajo el camarote principal del barco. Al principio el animal no entendía lo que pasaba y se quedó quieto en un rincón, asustado y confundido. Pero luego, la embarcación se elevó en el aire y Kido, llamado así unánimemente por la tripulación, hizo saber a todos lo que pensaba de su involuntaria aventura. Durante la primera media hora de viaje, el piloto de la nave ya escribió una anotación en el cuaderno de bitácora, diciendo que el gato corría alrededor del dirigible como una ardilla en una jaula. Por irónico que parezca, el América fue el primer dirigible equipado con una radio. Y el primer mensaje de radio enviado desde una embarcación aérea fue del ingeniero de la nave, Melvin Banniman, al secretario en tierra. «Roy, ven y llévate a este condenado gato». Al final, todos se cansaron de las travesuras del animal y decidieron que tenía que irse. Lo atraparon en una bolsa de lona, una hazaña nada fácil, y lo bajaron a los periodistas que seguían al dirigible en una lancha. Pero el mar tenía otra opinión al respecto.
El agua estaba tan agitada que la lancha no pudo alcanzarlo, y la bolsa con el gato adentro, probablemente aún más loco que antes, fue arrastrada de vuelta a bordo. Y si te lo estabas preguntando, sí, alguien dejó salir al felino fuera de la bolsa. Aunque Kido se quedó mucho más tranquilo entonces, dándose cuenta de que podría haber estado en un problema mucho mayor. Cuando hizo buen tiempo, incluso se subió a la vela del bote salvavidas y se bañó en el cálido sol. Por desgracia para el peludo, el barco se encontraba con mal tiempo con demasiada frecuencia, y fue entonces cuando la tripulación se dio cuenta de que en realidad tenía suerte de tener al gato a bordo. Murray Simon, el piloto del barco, dijo que Kido era mejor que cualquier barómetro. Cuando se acercaba el mal tiempo, lo sabía con mucha antelación y advertía a la tripulación. Se ponía gruñón y se quedaba quieto horas antes de la tormenta, incluso cuando el sol aún brillaba en el cielo. En 2 o 3 ocasiones, este comportamiento salvó a los aeronautas de muchos problemas y quizá incluso sus vidas. Sin embargo, cuando finalmente llegó la tormenta, el gato se agitó y empezó a aullar y a silbar. Lo único que ayudó fue cubrir al pobre animal con una manta y resguardarlo en una hamaca. Pero un día, Kido se puso inusualmente quieto, incluso para ser él. Se escondió en un rincón del América y maulló lastimosamente. La tripulación sabía que no era una buena señal y empezó a prepararse para una gran tormenta, aunque el tiempo seguía siendo bueno. El instinto animal tenía razón, como siempre. Pronto, el cielo al noreste del barco se oscureció y los vientos se elevaron rápidamente. En cuestión de horas, la tormenta más fuerte hasta el momento golpeó la aeronave y la desvió de su curso. La tripulación podría haber soportado la tormenta si no fuera por otro problema. Los motores estaban fallando. El dirigible perdía altitud rápidamente y amenazaba con caer en el agitado mar de abajo. Desafortunadamente era el momento de abandonar la misión. Los 5 aeronautas y el gato, aferrado al pecho de uno de ellos, bajaron al bote salvavidas y lo cortaron cuando estaban lo suficientemente bajos. La aeronave, libre de peso de la tripulación y del bote, voló rápidamente hacia arriba y se desapareció en la lluvia, para no ser vista nunca más. La tripulación luchó contra el tormentoso océano lo mejor que pudo, hasta que vio un barco en la distancia. El tiempo ya estaba mejorando, así que encendieron el reflector de señales y enviaron una señal de socorro al barco. Por suerte se dieron cuenta, y la embarcación, que resultó ser el British Royal Mail Ship Trent, de camino a Nueva York, rescató a los aventureros varados. Sorprendentemente, el gato Kido estuvo durmiendo pacíficamente en una cámara separada del bote salvavidas todo el rato. Sin embargo, no por mucho tiempo. En cuanto se despertó a bordo del Trent, volvió a mostrar su carácter, esta vez a la nueva tripulación. Aullaba y corría por la cubierta de un lado al otro, volviendo locos a todos. Pero los 5 tripulantes del América sabían cómo hacer que se calmara y le trajeron rápidamente comida fresca. Eso ayudó. El gato se calmó para comer y pronto estuvo bastante contento con su vida. Como dijo uno de los miembros de la tripulación, después de todo, hicieron bien en llevar a Kido a su viaje. Los felinos tienen 9 vidas, dicen, y este gatito seguro que gastó al menos una de las suyas para salvar a todos a bordo del dirigible. El Trent llevó a salvo a la tripulación a Nueva York, donde fue recibida con una gran ovación. A pesar de no haber cruzado el Atlántico, el América batió el récord de la aeronave que más tiempo ha viajado, allanando el camino para futuros aventureros. Y el heroico gato también recibió su parte de la gloria. Durante un tiempo fue exhibido en los mayores almacenes de Nueva York, descansando en un suave cojín dentro de una jaula dorada. Se imprimieron postales con él tumbado como un rey. Y entonces Kido fue renombrado como Trent en honor al barco que lo rescató. Encontró un nuevo hogar con la hija de Walter Wellman, Edith, pasó el resto de su vida cómodamente y no volvió a viajar por aire. ¿Podríamos decir que este gatito tenía aires de grandeza? Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656.
El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Yell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron,
El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí.
Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años, todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no?
En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el Paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace 1 año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1.100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles.
Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura.
Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. Los gigantescos buques portacontenedores son responsables de gran parte del comercio mundial. Gracias a ellos recibes tus pedidos de ultramar, tarde o temprano, pero tienen un problema, como cualquier navío mecánico, tienden a averiarse. Ahí es cuando entran estos pequeños. Los remolcadores están pensados para ayudar a cualquier embarcación varada que haya perdido potencia o haya sufrido algún daño técnico o físico. Además de ser buques de salvamento, los remolcadores también ayudan a guiar a los buques cuando atracan. Como estos barcos son enormes por debajo, necesitan pequeños remolcadores para inspeccionar los alrededores y ayudar a guiarlos para que atraquen correctamente. También sirven como buque bombero en caso de que se produzca un incendio en el barco. Muchos de estos cargueros ya cuentan con un sistema para detener los incendios, pero los remolcadores proporcionan una ayuda extra en caso de que el fuego se descontrole. Muchos buques de carga atraviesan regiones bajo cero como el Ártico y se enfrentan a multitudes de obstáculos u obstacubitos. Remolcadores de nuevo, al rescate. Pueden dar el primer paso rompiendo el hielo para que el navío pueda pasar sin dañarse ni retrasar su rumbo. También ayudan a las grandes embarcaciones a pasar por zonas estrechas. El 23 de marzo del 2021, el Ever Given, uno de los mayores portacontenedores del mundo, se quedó atascado en el canal de Suez por 6 días. El canal de Suez es uno de los más importantes del mundo y el más grande de todo el planeta. El canal de Suez es una de las rutas más importantes para el comercio, pero resulta ser bastante estrecho para su propósito. Para poner esto en perspectiva, es como si el Empire State Building se alojara en medio de una autopista con mucho tráfico. Así que, si te preguntabas por qué tu entrega se retrasó durante esa semana, probablemente se deba a ese incidente. El fondo del barco casi tocó el suelo del canal. En la madrugada del 23 de marzo, el tiempo se puso en contra. Empeoraba cada vez más, con un viento que se levantaba a unos 73 kilómetros por hora. Eran unas condiciones meteorológicas terribles para la navegación. Esa debería haber sido la primera bandera roja, pero la autoridad del canal no tenía un sistema para controlar las condiciones meteorológicas ni para avisar a los barcos de ellas. El capitán Krishnan Kanthabel hizo caso omiso de las señales y decidió seguir adelante, sin saber de los peligros y consecuencias que le esperaban. Los pilotos egipcios que le ayudaban en la navegación no le dieron las instrucciones adecuadas. Como resultado, el barco se atascó en diagonal, bloqueando esencialmente a todo el canal. La autoridad del canal no proporcionó remolcadores por alguna razón, por lo que este estuvo atascado por 6 días. Las cosas estaban tan mal que tuvieron que traer excavadoras para quitar algo de tierra y que el barco pudiera volver a la normalidad. Así que estos pequeños remolcadores son muy importantes para que el comercio mundial funcione. Los barcos son cada vez más grandes ya que el mundo depende más que nunca de la importación y la exportación. Están construidos para recorrer largas distancias y no para maniobrar en espacios y rincones estrechos. Los remolcadores están rodeados de un material que no raya ni daña al barco, algo así como los carritos chocones de una feria. Pueden empujar o jalar, pero una cosa es segura: se necesita más de uno para ayudar a un barco a ponerse de pie en el agua. Los barcos no tienen mucha agua que pase por el timón para poder girar rápidamente y corren el riesgo de dañar al motor si lo empujan con demasiada fuerza.
Pueden remolcarlo directa o indirectamente. El remolcador tira del barco por delante o de lado a lado. También pueden empujarlo de un lado a otro. Estas diminutas embarcaciones son como hormigas comparadas con los gigantes buques. El secreto de su éxito es que flotan en el agua, lo que significa que no tienen una base sólida con la cual batallar. Como resultado, empujar y tirar es fácil. Muchos de los remolcadores más nuevos tienen 2 grandes motores de diésel. También hay modelos eléctricos que son buenos para el medio ambiente y siguen haciendo bien su trabajo. Los cargueros en general son mejores para el medio ambiente que los camiones y aviones, pero son más lentos. Los buques de carga transportan principalmente alimentos, ropa, productos electrónicos, muebles y mis cosas. El barco más grande puede llevar la Torre Eiffel en su espalda como si no fuera gran cosa, aunque llevarla hasta el barco sí lo sería. Estos son 1000 veces más potentes que un auto normal. Si todos los contenedores del mundo se colocaran en una pila, cubrirían la mitad del planeta. Si alguna vez has paseado por la playa en los años 90 y has visto lo que parecía un patito de goma, no estabas soñando. En 1992, una caja de transporte con 28,000 patos de goma se perdió en el mar mientras viajaba de Hong Kong a Estados Unidos. Dicen que se cayó del barco y lleva más de 20 años recorriendo los océanos del mundo. Lo que parecía un horrible accidente que dejaría consecuencias nefastas para el ecosistema marino mundial resultó ser también útil para que aprendiéramos y comprendiéramos el mundo de la contaminación por plástico y el funcionamiento de las corrientes oceánicas. Estos patitos parecían haber tenido un gran viaje cuando se liberaron de su vida en el contenedor. Según algunos informes, llegaron a las costas de Alaska, Sudamérica, Hawái, el Pacífico Noroeste, Escocia y Australia, e incluso se congelaron en el Ártico. En lugar de llegar a los miles de baños de Estados Unidos, se rebelaron y recorrieron el mundo para ver qué hay más allá de las paredes y de los baños de burbujas. Muchos fueron recogidos y retirados de los mares y océanos, mientras que otros siguen por ahí. Hay unos 2000 de estos patitos circulando por las corrientes del giro del Pacífico Norte. Por si te lo estás preguntando, se trata de un lugar donde las corrientes se juntan y se arremolinan entre Japón, Alaska, Kodiak y las Islas Aleutianas. Incluso han creado un sitio web para seguir la pista a estos patitos con un formulario de contacto que permite a la gente informar de uno o varios patos que se encuentren por el mundo. Pero quién sabe, quizás nunca recuperemos a todos los patos que se perdieron en el mar en su momento. Este es solo un incidente de los muchos que se producen. Los estudios demuestran que cada año se pierden entre 2,000 y 10,000 contenedores en el mar. Muchos de los contenedores que se desprenden y caen al mar no siempre se hunden hasta el fondo. Son flotantes. Lo malo es que no flotan lo suficientemente alto como para convertirse en islas de colores que sean fáciles de notar. Flotan como los icebergs, mostrando solo la parte superior del contenedor, lo que significa que cualquier barco o bote que pase no lo verá desde arriba. Si lo atraviesan, pueden producirse daños importantes en el barco. No pueden permanecer flotando para siempre, por lo que acaban hundiéndose después de muchos días de estar suspendidos en aguas abiertas. Algunas personas incluso han visto contenedores de transporte arrastrados a la costa después de quedar varados en el mar. Estos chicos están hechos para durar mucho tiempo. Si los cuidas adecuadamente, la esperanza de vida de cada contenedor puede llegar a ser de más de 20 años. Es bastante sorprendente ya que viajan por todo el mundo y se llenan y rellenan con nuevos artículos muchas veces. Pasan por todo tipo de condiciones meteorológicas y tienen que sobrevivir en diferentes climas. Muchas casas modernas están hechas de contenedores marítimos retirados, diseñados con un bonito toque estético. Las casas de contenedores marítimos ofrecen exactamente las mismas condiciones de vida, pero con un aspecto atractivo. Además de tener un aspecto atractivo, son económicas en comparación con las casas normales. Se pueden ahorrar mucho dinero con la estructura prácticamente hecha a medias. Todo lo que se necesita es un poco de cimentación y unos cuantos ajustes aquí y allá, y ¡pum!, ya tienes una casa. Además, le haces un favor al mundo contribuyendo al medio ambiente. Esas casas son contenedores reciclados que acaban de ser reformados y pulidos para que cualquiera pueda vivir en ellos. Son lo suficientemente buenos para vivir en condiciones de congelación o en un clima abrasador. El sector está en pleno auge, por lo que puedes recibir tu casa nueva en 10 semanas. Puedes personalizarla antes de que te la construyan. Es fácil de transportar ya que no es pesada, solo es voluminosa. Puedes prever tus costos sin los pagos sorpresa que puedan producirse. Muchos de estos contenedores comienzan su andadura en un astillero y viajan por todo el mundo. Y al final se retiran en un bonito terreno y acogen a familias que formarán parte de su historia. ¡Wow! Apenas si puedo contenerme. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación.
La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX.
Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho.